Maestros, buenas tardes. Miren, como se los prometí ayer en la noche, ese es el video 507 y se va a titular Las dimensiones de la educación inclusiva en el sello Nuevo León en el marco de la nueva escuela mexicana. Y se los voy a compartir porque en la quinta sesión del taller intensivo de actualización docente, ahora de agosto del 21 al 25, en esa quinta sesión nos preguntaban sobre qué opinábamos sobre el artículo tercero, la reforma, la Ley General de Educación, los libros de texto, el Plan de Estudios 2022 y otros documentos. Entonces les comparto este documento porque esto de las dimensiones de culturas políticas y prácticas viene en el índice de Mel Anscough y Tony Wood, viene en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, allá por la página 105, y se los quiero compartir porque es algo que tenemos que ponerle atención en esta nueva escuela mexicana, pues precisamente para eso, para mejorar las culturas, las políticas y las prácticas, hablando de educación inclusiva, porque en el tema de educación inclusiva en el plan de estudios 2022 no viene nada, no viene nada, y bueno, sí se los quiero compartir. Miren, en Nuevo León nos dieron algunos documentos técnico-pedagógicos, entre ellos está este de las dimensiones de la educación inclusiva. Está el documento de diseño universal para el aprendizaje y está el documento de ajustes razonables. Entonces, vamos a ver aquí las dimensiones que son cultura, políticas y prácticas, y están sacados del documento Estrategia de Equidad e Inclusión en Educación Básica. Es un documento de aprendizajes clave de Aurelio Nuño en el gobierno de Peña Nieto. Es de la SEP 2018 y viene en la página o a partir de las páginas 49. Entonces, hablando de las tres dimensiones, vienen las dimensiones, viene el concepto, viene a qué se refiere y posibles acciones para trabajar esas culturas, esas políticas o esas prácticas. Está muy práctico y se los quiero compartir. Yo sé que ustedes tienen mucha información, pero se los quiero compartir a modo de enriquecer nuestro trabajo, ahora con lo de la nueva escuela mexicana, con los proyectos didácticos o con las planeaciones didácticas. ¿Qué de esas acciones, qué o cuáles de esas acciones podemos agregarle a nuestro proyecto didáctico o plan de estudios para trabajarlo, sobre todo pues, en el aula, en la escuela y en la comunidad? Entonces, por ejemplo, cultura. El concepto nos dice que esta dimensión se refiere a las relaciones, valores y creencias establecidas en la comunidad escolar, hablando de comunidades. Las relaciones entre los participantes incluyen a todos los miembros de la comunidad escolar, alumnos, docentes, directivos, padres y madres de familia, y por lo tanto las relaciones entre estos. Los valores y creencias son atendidos como una de las pautas que regulan el actuar de cada individuo, es decir, son aquellas que otorgan un sentido y un motivo para cada acción. ¿A qué se refiere pues este concepto de la dimensión cultura? Bueno, se refieren a aquellas actividades que promuevan la colaboración, convivencia, participación y el aprendizaje entre todos los miembros de la comunidad escolar. Apoyar la conformación de redes de padres, madres de familia para abordar temas de inclusión educativa y empoderamiento de las familias que tienen hijos con discapacidad o con aptitudes sobresalientes. ¿Cuáles son las posibles acciones que podemos hacer? Bueno, miren, para trabajar las culturas, para mejorar las culturas, se pueden hacer encuentros, ustedes escogen los temas, encuentros, reuniones, campañas de sensibilización, cursos, talleres, jornadas académicas, jornadas artísticas, jornadas deportivas, jornadas científicas y o culturales, redes de padres de familia y otras y otras. Estas son las posibles acciones que se pueden hacer para trabajar las culturas pues en las escuelas, en el ámbito aula, en el ámbito escolar o en el ámbito comunitario. Nos vamos a políticas. ¿Qué son? ¿Qué son las políticas? Bueno, nos dice que esta dimensión implica un cambio
en el paradigma de asumir a los alumnos como el problema y a los maestros especializados como los únicos capaces de atenderlos. Y por el contrario, se trata de transformar el sistema educativo en su conjunto para fomentar la participación de todo el equipo en la responsabilidad y atención de los alumnos sin importar su condición. ¿A qué se refiere? Bueno, a las actividades de capacitación y actualización. A esto hay que ponerle mucha atención. A la vinculación o acuerdos de colaboración con instituciones públicas o privadas especializadas que puedan atender de manera extraescolar a los alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes. ¿Cuáles son las posibles acciones que podemos hacer para trabajar estas políticas? Bueno, se pueden realizar encuentros académicos, seminarios, cursos y talleres específicos sobre la atención a la diversidad y el diseño universal para el aprendizaje, atención a alumnos indígenas, atención a alumnos con discapacidad, atención a alumnos con aptitudes sobresalientes, atención a alumnos con trastornos del espectro autista, vinculación con otras instituciones públicas o privadas, entre otras. Y como ustedes pueden ver, pues están muy prácticas las posibles acciones, como para poderlas llevar al aula, a la escuela o a la comunidad. Y todo esto va a fortalecer ese eje articulador, el de inclusión, de acuerdo al Plan de Estudios 2022. Nos vamos a las prácticas. ¿Cuál es el concepto de prácticas? Bueno, esta dimensión se refiere al desarrollo de actividades que reflejen culturas y políticas inclusivas. Para lograrlo, las actividades de aprendizaje se deben planificar de forma tal que tengan en cuenta la diversidad de todo el alumnado. Aquí es donde entra el diseño universal para el aprendizaje. Esto implica poner énfasis en que se enseña, cómo se enseña y cómo se aprende en las aulas. Bueno, esto implica poner énfasis en qué se enseña, cómo se enseña y cómo se aprende en las aulas. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? De acuerdo a la siguiente columna, se refiere a los apoyos y facilitadores, a las adecuaciones arquitectónicas de accesibilidad, hablando de práctica. Ahora, ¿cuáles son las acciones posibles? Que es la última columna, como viene acá en las otras dos dimensiones, culturas y políticas. ¿Cuáles son las posibles acciones? Bueno, para trabajar estas prácticas, las posibles acciones son, bueno, van relacionadas con el equipo tecnológico y de tiflotecnologías, o sea, la máquina Perkins, equipos de asistencia tecnológica, impresoras en braille o para material en relieve, entre otros. También se refiere a los equipos multimedia como software especializados, software con el explorador House y otros. También se refiere al mobiliario o utensilios adaptados como sillas o mesas adaptadas. También se refiere a la adquisición de material didáctico como juegos de estrategias, material para el desarrollo de la ciencia, el arte o el deporte, material bibliográfico, abacus Kramer, regletas, punzón, tableros de comunicación, tarjetas de vocabulario, entre otros. También se refiere a las adecuaciones de accesibilidad. Y aquí van los barandales, ampliación de puertas, contraste de color en las paredes, aislantes de sonido, instalación de alarmas con luz, señalización en sistema braille, entre otros. Maestros, esto de las culturas políticas y prácticas, sus conceptos, a qué se refiere y cuáles son las posibles acciones, esto como información lo van a encontrar en este documento. Estrategia de equidad e inclusión en educación básica de septiembre del 2018. Así como está, lo buscan en Google. Estrategia de equidad e inclusión en educación básica. Es un documento de los aprendizajes clave de Aurelio Nuño. Tiene por ahí un color moradito, y así lo van a encontrar. Les comparto esta información porque sí es muy importante que la tengamos a la mano, que la recordemos sobre todo las posibles acciones que se pueden implementar para trabajar las culturas, las políticas y las prácticas en cada una de las escuelas. ¿Por qué?
porque en la nueva escuela mexicana hay 7 ejes articuladores y uno de ellos, o al menos el primero que hemos manejado por allá desde enero del 2023, en aquella tercera sesión ordinaria de Consejo Técnico, revisamos los 7 ejes articuladores. En el plan de estudios 2022 no viene nada sobre cómo identificar las barreras para el aprendizaje y la participación. No viene nada sobre apoyos específicos, no viene nada sobre el diseño universal para el aprendizaje y no viene nada sobre ajustes razonables. En el plan de estudios 2022 de la nueva escuela mexicana, inclusiva desde el artículo 3º constitucional, no viene nada de esta información. Compartan este video. Nos vemos en el siguiente video.